En los episodios anteriores hablamos un poco sobre cultura de ciberseguridad y la filosofía open source. Por eso hoy queremos hablar de un tema que precisamente está directamente conectado, que es un término conocido como GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento. Para eso, hoy nos acompaña Kevin Vázquez. Kevin, bienvenido. Hola, Estefa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Kevin, contanos primero un poquito de ti. ¿Quién es Kevin? ¿Qué te trae por estos lados? Es una pregunta que me hago yo también todo el tiempo. No, mentiras. Mi nombre es Kevin Vázquez. Le atinaste a eso. Soy ingeniero electrónico, licenciado en matemáticas de la Universidad del Tolima también. Y vengo trabajando en temas de ciberseguridad y seguridad de la información ya por casi 4 años. Ok, súper. Bueno, Kevin, entremos un poco en materia. El tema de hoy, como les mencionaba, es todo lo que está relacionado al gobierno, al riesgo, al Ujú. cumplimiento, que entendamos un poco cuáles son esas diferencias y, y finalmente qué es lo que realmente le puede servir a las compañías, ¿cierto? Entonces, para ello quisiera, como sin entrar en tecnicismos, que nos contaras qué pasa, por ejemplo, cuando llegas a una empresa, a un nuevo cliente, vamos a decirlo, o incluso tú haciendo parte de ella, y pues te reciben con un manual gigante, un libro gigante de, de normas de seguridad, ¿cierto? Vea, en esto estamos certificados, estas son nuestras políticas. ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Será que eso realmente es seguridad? Es un tema denso, ¿cierto? Digamos que por cumplimiento y precisamente sacarnos los tecnicismos de encima es supremamente importante. En gobierno, tú quieres tener las cosas claras, ¿cierto? Cuando quieres aclarar cosas, te vas a extender. Y desafortunadamente, cuando te extiendes, pierdes el foco. Cuando pierdes el foco a los colaboradores, a las personas, cuando empiezan a consumir esa información, se vuelve un ladrillo. ¿Sí? Es imposible de llevar en la cabeza, venga, es que tengo que cumplir esto, otro. Entonces ahí juega un papel importantísimo la cultura que se tenga en la organización. Si en tu organización quieres cumplir por cumplir, te vas a encontrar con ese manual. Ujú. Pero si se ha formado una cultura en la organización o en donde sea que estés, vas a tener unos medios para acceder a esa información mucho más cómodos, ¿sí? Vas a encontrar infográficos, vas a vivir la cultura de seguridad en la misma empresa. Entonces, si dejas, voy a poner el ejemplo que hacemos nosotros internamente, y es si dejas tu equipo desatendido, te vamos a enviar un correo invitándonos a desayuno. Y no puedes decir que no lo enviaste porque lo enviaste desde tu equipo. Entonces, asimismo, vamos concientizándonos de, venga, cada vez que te levantes del equipo, bloquea el computador. Y Ujú. eso le pega a una norma. ¿A cuál? Bueno, ya depende, ya hablaremos más adelante de cuáles son esas normas y estándares a los que nos podemos o no ceñir como organizaciones, pero surge de eso, de la cultura, de cómo tratas a tus personas. Y muy alineado con eso, ¿cuál dirías tú o cuáles son esos, vamos a decir, 3 tips que les podemos dar a las organizaciones, a los directivos, a los responsables de seguridad para que esa cultura de verdad exista, ¿cierto? O se dé, o sea orgánica al Ujú. momento, por ejemplo, de compartir una política o de, sí, de vivir el día a día en seguridad. 3 tips yo te diría, primero aterrízalo a la realidad, ¿cierto? Las personas que están haciendo su trabajo son las que están viviendo en la organización. Tú no puedes pretender que las personas se adhieran a una normativa extranjera, ¿cierto? Una normativa estadounidense, una normativa europea, cuando vivimos en Colombia y en las regiones de Latinoamérica y nuestra realidad son supremamente diferentes. Entonces, primero, aterrizarla a la realidad. Ujú. Segundo, evitar esos tecnicismos, ¿cierto? Evitar sobrecargar a las personas con una capacitación para esto, luego vamos a necesitarte para otra capacitación y luego vamos a tener, y todas las semanas están en capacitaciones, Menos es más, ahí aplica ese ahí principio de menos es definitivamente más. menos es más. Y finalmente yo diría ser muy realista con las expectativas de seguridad. No queremos decir que las empresas deben ser lo suficientemente seguras o inseguras, si lo quisimos poner en esos términos, para
para cumplir, sino que, venga, escalemos y cumplamos lo que sabemos que podemos cumplir. No nos lancemos a metas tipo, si el sector de mi empresa es retail, no nos lancemos a unas metas tipo financiero que tienen muchísimos más controles de seguridad, o BPOs, o lo que sea, pero o gobierno federal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces seamos como también realistas en cuáles son nuestras expectativas. Ok, súper, qué importante eso, porque cuando hablas de qué tan seguro o inseguro soy, pues finalmente es demasiado relativo Ujú. por lo que dices, o sea, los sectores o a lo que, pues sí, es la razón de ser de cada empresa es la que finalmente define a qué grado de madurez en seguridad, pues se deben o incluso quieren adaptarse, ¿cierto? Claro, claro, y es que para tú determinar a qué marco te quieres adaptar, pues primero tienes que saber en dónde estás y a dónde quieres llegar. Porque uno de los errores, o no llamémoslo errores, uno de los puntos que más difieren o donde más puede haber una brecha es en las expectativas ejecutivas con la realidad operativa. Entonces tú no puedes esperar llegar a un marco de cumplimiento con carácter federal, con robustez, con madurez, y tu realidad operativa pues no lo necesita, ¿cierto? Ahí te me adelantaste un poquito, que justo era como parte de mi siguiente pregunta, y es digamos que desde tu rol, ¿cierto? Desde ese Ujú. acompañamiento que le puedes dar a una compañía, o como CISO incluso de una compañía, ¿cómo le explicas a un gerente, a un directivo, a un CFO, por ejemplo, que gastar millones de pesos solo por tener, vamos a decir, un sello, un, no podemos aquí mencionar marcas, pero un sello, una auditoría o estar certificado en X, Y o Z, pues finalmente no lo va a proteger de un ataque, ¿cierto? No va a hacer que eso le impida a un ciberdelincuente materializar un ataque en esa compañía. Claro, y es muy alineado con lo que estábamos hablando en cuáles son esas necesidades de empresa, ¿sí? Entonces, cuando uno se acerca a una junta directiva, a ellos no les interesa saber que los están atacando o que son objetivos de una PT que está alojado en X país y está ¿APT? Exacto, ese tecnicismo a ellos no les interesa, ¿cierto? Una amenaza persistente, como pues grupos financiados por gobiernos que buscan hacer ciberdelincuencia, pero a escala global, Ujú, eh, eso no les interesa. Les interesa saber si esto me pasa, cuánto me cuesta. ujú. Entonces, lo que llamamos un retorno en la inversión de seguridad es decirles, si usted no invierte, voy a poner X cantidad de plata en esto, y se te materializa un ataque, vas a recibir una pérdida de quizás 10, 20 veces lo que hubieras puesto, ¿cierto? En seguridad, desafortunadamente diría yo, no podemos mostrar como ese retorno inmediato. Es como comprar un seguro. Ujú. Hasta que no lo necesitas, no te das cuenta del valor que te está ofreciendo. Y Latinoamérica, en particular Colombia, es un blanco de objetivos de ciberdelincuentes en crecimiento. Colombia es uno de los países que más atacan a nivel mundial, incluso a nivel región, y eso es lo que queremos. Queremos mostrarles a esos directores, a esos financieros, ejecutivos, que venga, que es que la amenaza es real. Acá no estamos, digamos, por buenas prácticas o porque no nos interese o porque no estén interesados en nosotros, siempre somos objetivo. eh, nos corres mucha suerte que no nos han atacado todavía. Claro, y que finalmente, por ejemplo, cuando hablamos de una certificación o incluso adquirir una póliza cyber, Ujú. normalmente lo que se hace son cuestionarios, ¿cierto? Como, tienes este control, tienes esto, tienes, entonces se convierte en un check, pero ahí entra como ese concepto de cumplo y miento, ¿cierto? Porque pues finalmente yo digo sí, lo tengo, sí lo hago, pero el día de mañana, cuando pase, ¿cierto? Cuando me ataquen, cuando me entre el ransomware, cuando suceda lo que no quiero que suceda, pues me doy cuenta que no, que en realidad yo dije que sí para que me dieran la póliza o dije que Ujú. sí porque lo tengo en 5 de 200 dispositivos, pero ahí qué. Claro, y no puedes, eh, o sea, cumplir una auditoría, voy a decirlo, es fácil,
¿cierto? Tú Ujú. puedes alistar las cosas, lo que tú dices, tengo un checklist, lo tengo todo cubierto. Cuando llega el auditor le muestro lo que le quiero mostrar. Pero si yo soy consciente de que no estoy llevando esto al nivel de madurez o al nivel de seriedad que lo requiere, si yo digo que para mi póliza cyber todos mis equipos están protegidos y te muestro un pantallazo de la consola y efectivamente todos están en verde, si yo no pongo a prueba esas herramientas, si yo no pongo a prueba mi propia resiliencia, cuando pase el evento, la póliza lo primero que me va a decir es muéstreme la auditoría, pues muéstrame los resultados de auditoría y miremos si es verdad. Y pues las compañías de seguro no ganan dinero Pagando seguros. pagando los seguros, ¿cierto? Ellos lo primero que te van a decir, usted no cumplió una cosa, ya, estás fuera de cobertura o pues tu cobertura va a bajar, ¿cierto? Ujú. Y eso pues va a representar un gasto mayor. Entonces, marcar una casilla de check para tanto para una póliza cyber como para una certificación de seguridad, ya sea pues, basada en un marco, en el marco que quieras, no te va a garantizar. Primero que, que tus sistemas de seguridad sean maduros, lo suficientemente maduros y probados para que funcionen, sino que solamente te va a traer eh, una falsa sensación de que todo está bien, ¿sí? Y segundo, pues te estás engañando a ti mismo. O sea, no vas a llegar a poner cuando pase las cosas. Es que siempre es hasta que no le pase a uno. Cuando pasa el evento, vas a ver cómo todo se te derrumba. Y en el papel no te va a responder a un incidente. Y justo hablando del papel, digamos que ya me contaste un poquito de lo que no, ¿cierto? Lo que no es Ujú, seguridad y cómo ese cumplimiento de alguna forma pues hace parte, pero no garantiza. Ahora hablemos un poquito de lo que sí, ¿cierto? O sea, listo, ujú, yo hago ese check, pero ahorita mencionabas algo muy importante y era probar, porque en el ujú. papel, listo, mi política está muy bien escrita o mi procedimiento o mi copia, mi backup, mi restauración está muy bien escrita porque yo digo que lo hago todos los días o que lo hago cada semana, pero pues sin pruebas no hay, pues sin evidencias no hay nada, Sin evidencias no no hay hay nada. caso. Y no se trata de levantar evidencias de nuevo para marcar la casilla, sino evidencias para probarnos a nosotros mismos como organizaciones que en efecto estos preceptos o bajo estas condiciones sí estamos preparados y ejercitarlo. Si tenemos, por ejemplo, un servidor de backups, vamos a ponernos un poquito técnicos. Tengo un servidor de backups que hace un diferencial cada una hora y tenemos un completo cada día y eso lo guardamos en una NAS. Y resulta que no sé, la NAS está en el mismo segmento de red que el servidor de backups. Pues en un eventual ataque, en un eventual secuestro de información, pues tienen los dos, tienen mi servidor de backups y tienen los backups. Entonces, eso No hice nada. puede darme cumplimiento. Puede decir, sí, tiene backups, sí, tienen un servidor aparte para guardarlos, sí, pero no hice nada, ¿cierto? Ujú. Me atacan, perdí los backups, ya no tengo empresa. Me toca reconstruirlo a empresa en el papel Desde cero, desde cero. prácticamente. Ujú. Siguiendo el mismo ejercicio anterior, ¿cuáles serían esos tres, llamémoslo tips, o esos no negociables que les darías a las empresas, a esos ejecutivos, a ese board, eh, para que en realidad no sea un cumplimiento, sino que de verdad haya seguridad, ¿cierto? O sea, como para que bajemos ese estigma de falsa seguridad y venga pues que esto, pues a esto es a lo que le queremos realmente apuntar. Un no negociable para esa junta de directores, ejecutivos y demás es que ellos también tienen que saber de seguridad. No a nivel técnico, ellos tienen Ujú. que estar enterados, ellos tienen que liderar esa estrategia de seguridad y bajarla a sus colaboradores, a sus líderes, a sus directores y sus directores a su vez a todas esas, digamos, demás piezas en este rompecabezas corporativo que finalmente son los que van a salir digamos, a traer el dinero de la empresa. Pero Ujú. los ejecutivos no se pueden quedar fuera y eso es algo que pasa mucho.
hago esta Claro, porque no es capacitación conmigo, no tengo tiempo, yo tengo muchas o cosas tengo como muchas cosas que hacer y para esto dedicarme a esto. tengo que pensar en el negocio, pero al dejar seguridad de lado, no estás pensando en el negocio, estás Ujú. pensando en un beneficio inmediato. Pero si quieres de verdad que tu negocio crezca, que tu negocio se apalanque de las tecnologías, de las mejores prácticas y por supuesto que se asegura, tiene que empezar desde arriba. Toda la junta directiva debería estar formada en seguridad de la información. Ese es un no negociable para mí. Otro, los sistemas de gestión de seguridad de la información y de ciberseguridad deben estar alineados a lo que se hace en la empresa. No podemos Como no poner llegar, por poner. sí, no podemos llegar con un marco, voy a mencionarlo, un marco estadounidense, un marco europeo de protección de datos personales y, porque en el papel es muy bonito, ¿sí? Uno lee como esas recomendaciones y te hablan de un CRO, ¿cierto? Un jefe de riesgos, te hablan un CIO, un jefe de información, te hablan de un CISO, te hablan de un CTO, te hablan de un CFO y eso no siempre pasa. Ujú. O sea, O no tienes que, aplica, porque o pues no, hay empresas que ujú, finalmente, ahorita lo discutíamos, el nivel de seguridad depende pues de qué tan robusta es tu empresa. Y pues si yo tengo una startup, por ejemplo, donde pues yo como haces de persona todo. hago de todo, Ujú. exacto, me pongo como todos los sombreros, como dicen por ahí, pues en ese caso, ¿qué? Sí, y es que es eso, o sea, eh, tú lees sobre estrategias de seguridad y te hablan de un montón de roles y responsabilidades, pero tienes que adaptarlo a la realidad tuya. Tú no necesitas o no te aplica un montón de cosas, pero si vas a construir tu estrategia a partir de eso, te va a quedar llena de huecos, de brechas, que cerrarlas va a ser muy difícil. Entonces, cuando generes un sistema de gestión, hazlo lo más flexible posible como para ir mejorando, pero lo más aterrizado a las dimensiones que tienes actualmente. Y a lo que puedas cumplir. Exacto, a lo que puedas cumplir. Si llegas pidiendo, no sé, entornos productivos de prueba y de laboratorios separados, pero la organización no tiene el capital para proporcionarlos, entonces estamos en una brecha donde dice nos faltan triplicar la inversión en hardware, pero pues no lo vamos a hacer. Ujú, Solamente queremos decir que sí lo hacemos. Y ahí es donde empieza a fallar ese gobierno, a fallar esa gestión del riesgo, porque es que ujú. todo parte del riesgo. Si nosotros llevamos a una medición lo que tenemos en términos de riesgo para la empresa, es lo más, digamos, lo más cercano a la realidad posible, podemos empezar a darle tratamiento sin tener que irnos hacia el otro lado del charco, a mirar cómo lo están haciendo ellos. Nosotros podemos ser pioneros en eso. Claro, y sobre todo ahorita decías algo muy bonito y es que, o bueno, algo muy preocupante, y es que en seguridad no hay como un retorno a la inversión visible, sino hasta, bueno, entre comillas, sino hasta que se materializa el incidente. Ujú. Pero yo creo que eso que mencionas, el precisamente ser consciente de lo que estás previniendo, puede incluso eh, convertirse, si lo cuantificamos, en una cifra mucho mayor que un retorno a la inversión que se mide normalmente, ¿cierto? O sea, que tú puedes de alguna forma palpar. Palpar, que te puedes llegar a la cuenta en Exacto, forma o de sea, como, bonificación. listo, esto fue lo que me ahorré o esto es lo que me trajo haber hecho eso. Ujú. Aquí es al contrario, es, venga que con esto me estoy ahorrando pues lo que me va a costar si me atacan mañana o si dejo de operar, no sé, una semana, que es más o menos lo típico cuando se materializa un ransomware en una empresa. Y es también entender, venga, qué tan capaz es mi empresa de sobrevivir 5 días sin operar. ¿Cierto? O sea, Sí, sin exacto. vender, por ejemplo, en el sector retail o sin transaccionar en el sector bancario. Así es. Si, si te pones ese escenario y ese escenario lo subes a la junta directiva, no puede ser solamente de tecnologías. Ahí Ujú. es cuando todo el mundo dice, venga, esto no es de tecnología, esto es del Venga negocio. que sí es para eso. Venga, que sí es para eso. O sea, ¿por qué tecnologías me está diciendo que si nos quedamos sin operación? ¿Cómo así? Si es que tecnología es la que me garantiza la operación. Ujú. Bueno, ¿y si no? ¿Y si nos pasa esto y tecnología se va por la borda, ¿cierto? Se nos va tecnología, ¿qué hacemos? Ahí es donde la Junta tiene que estar de acuerdo y ponerse las pilas en definir una estrategia, en este caso de lo que estamos hablando, de continuidad,
¿cierto? Y la continuidad también hace parte de la seguridad de la información. Bueno, ¿y cuál sería ese tercer tip? Tercer y último tip. El último tip no negociable es probarlos. Prueben la estrategia, que Ujú. realmente esté funcionando, que levanten a sus directores un sábado a las 2 de la mañana a ver cómo van a responder. Simúlenlo, pero no les digan que es simulación. O sea, háganlo de veritas, que los pongan nerviosos. Eh, Claro, porque si a mí me dicen que es un simulacro de evacuación, pues yo no no, actúo bien, no y es actúo que como... me parece gracioso en unas ocasiones que vimos un simulacro de incidentes de ciberseguridad y las evidencias decían, listo, lo hicimos. Lo hicimos creo que fue un domingo como a las 3 de la mañana. Y veías los mensajes y digamos, 3:16, chicos, necesitamos levantar la mesa de crisis. Y a las 3:17, el director financiero decía, listo, yo ya estoy acá. Ya está levantada la mesa No, de no, crisis. no. Pues claramente es cumplimiento contra funcionalidad. Ujú. Están cumpliendo. Se hizo una simulación. Pero eso en una situación real va a pasar así. No. Va a servir, pues va a ser efectiva esa Va a ser simulación. efectiva. No, el CFO lo primero que le va a decir es que vaya, háblese con alguien más. O, no, o ni siquiera te va a responder. ¿Cierto? Entonces por eso eso lo conecto con el primer tip. La gente debe saber, la junta directiva debe saber que esto puede pasar. Más allá de si operamos 24/7 o si operamos solamente en horario hábil, las situaciones se tienen que dar. Claro, y contrario a lo que todo el mundo piensa, no es responsabilidad de tecnología. Es que cada Ujú. uno, de cierta forma, como que aporta su granito de arena para que finalmente la estrategia funcione, como tú Claro, dices. claro, es negocio, es el negocio. Y ahí sí le voy a tirar un poquito a tecnología. Tecnología debe saber comunicar eso. Ujú, Si tecnología no sabe comunicar eso, se va a quedar en firewalls, se va a quedar en endpoints, se va a quedar en XDRs y la junta directiva realmente esos tecnicismos no les atañe, ¿cierto? Eso es muy de tecnología. Pero si tecnología sube el riesgo, ¿cierto? Lo sube como riesgo y ahí también apoyándose de cumplimiento de las áreas de gestión del riesgo, si llevan una matriz, voy a decir una matriz de gestión de riesgos, pero una matriz de plata, ¿cierto? Que nos diga, vea, esta zona roja vale el 70% de nuestro patrimonio, esta zona amarilla vale el 30%. ujú. Ya ahí ya empieza a sonar diferente. Bueno, como estás tan feliz hablando de riesgo, pues hablemos de riesgo. ¿Cómo hacemos para traducir ese riesgo técnico, precisamente, eh, en un riesgo operativo, ¿cierto? En un Ujú. riesgo de negocio. ¿Cómo hacemos para que nos entiendan que esto es serio, ¿cierto? Que esto puede pasar y que en efecto Es real. es real? Y pues acaba compañías y hace un montón de cosas para las que tal vez muchas organizaciones no están preparadas. Ujú. Puede haber varios frentes. Uno, desde la educación, ¿cierto? Si llevamos a esa cultura de seguridad hasta las altas, digamos, hasta las altas burbujas, y les mostramos, mira que en este sector, en Europa, una empresa de más de 100 años de operación cayó en un ransomware y tuvo que cerrar porque no aguantó el golpe. Nos puede pasar a nosotros o cómo nosotros estamos preparados para eso. Otro es hacer ese tipo de simulacros, de eventos, y es ponerlos a raya, ponerlos, venga, ¿usted cómo va a responder a esto? ¿Cierto? Porque no puede, un cargo ejecutivo ya no es solamente llevar números a una hoja, a una junta, a la mesa de accionistas. Y ahora tenemos que pensar en términos de riesgo y cómo la empresa se está protegiendo a sí misma. Ujú. Cómo vamos a llevar la estrategia de negocio de forma segura. Otro frente que yo veo es también desde lo que mencionaba ahora, desde tecnologías, subir esa información. No, no quiero decirlo así, ¿cierto? Pero subir la información como si fueran niños pequeños, que sea muy entendible, muy al grano, Con plastilina. con plastilina, que no dé tantas vueltas técnicas y no nos quedemos hablando de cómo vamos a hacerlo, sino qué necesitamos, cuánto nos va a costar y qué nos vamos a ahorrar en caso de. Ok, ¿y cómo eso se alinea o cómo incluso puede ayudar ese concepto de GRC a que esto funcione? Claro, la gestión del riesgo, el gobierno y el cumplimiento, ¿cierto?
es crucial. No necesariamente tiene que hablarse con un área de riesgos, pero si la hay, estupendo, porque desde allí es donde vamos a empezar a sustentar todo esto que tecnología nos va a estar contando, ¿cierto? Si la operación se cae, ¿qué pasa? Gestión del riesgo, tiene que analizar, tiene que identificar y tiene que actuar para reducir ese posible impacto o la probabilidad de que ocurra, Ujú. ¿cierto? Nosotros no podemos hablar de eliminar un riesgo. Los riesgos no se eliminan, solamente se reducen. ¿Se reducen hasta cuándo? Hasta cuando decimos, ya podemos aceptar esto, ¿cierto? Esta pérdida no es tan grave en caso tal de que pase, ya estamos preparados para este escenario. Por eso la gestión del riesgo es cambiante todo el tiempo. Es Hoy continua. es continua. Hoy tenemos un riesgo, mañana lo tratamos, pasado mañana tenemos menos riesgo, pero el día siguiente Hay surge otro. uno nuevo. Y es que, por ejemplo, ataques con IA. ¿Quién está preparado para un ataque con IA? No sé. Si a duras penas lo estamos usando. Si estamos entrando a descubrir lo que puede hacer la IA por nosotros, ahora mucho menos vamos a empezar a gobernar la IA y prepararnos para gestionar el riesgo de IA. Esos son, miren que son dos pasos grandes más hacia adelante. Entonces tenemos que empezar a adelantarnos a estos eventos, a estas, digamos, a estos escenarios de riesgo que están surgiendo nuevamente y ese flujo de gestión de riesgo es continuo. Él no puede parar. Genial. Sabes que con cada cosa que me dices se me van ocurriendo como más preguntas, pero sí considero que es importante. Tú hablas de que tecnología debe subirlo o bajarlo a los equipos y Ujú, subirlo como a esos ejecutivos, pero yo considero que es importante que aclaremos eh, como esa línea gris entre qué debe hacer tecnología y qué debe hacer seguridad, ¿cierto? ujú. Partamos de que, bueno, hablamos de que hay startups que tal vez no tengan, digamos, el presupuesto, la madurez suficiente para constituir un área completa de seguridad. Entonces hablemos un poquito de qué hacer en esos casos, cómo manejar esos conflictos de intereses. Y pues también en ese momento cuando pues tenemos una empresa grande, ¿cierto? Eh, ¿Cómo segregamos esas funciones o esos, sí, ese conflicto de intereses que puede surgir a partir de quién hace qué o quién es Ujú. responsable de qué o ¿Y quién quién vigila qué? exactamente? Claro, allí eso es un caso muy importante. Yo no diría que es solamente para startups que no tengan como esa división Ujú, clara, ¿cierto? Pasa en muchos niveles y la figura de seguridad de la información es una figura relativamente nueva. A diferencia pues de una división financiera, de una división operativa, seguridad es transversal. Seguridad no hace parte de tecnologías, no debe hacer parte de tecnologías, porque seguridad de la información va a vigilar qué está haciendo tecnología. Entonces imagínate que tú o a como, proponerle qué debe hacer. o a proponerle qué debe hacer, exacto. Entonces para allá iba. Imagínate que tú estás en seguridad dentro de tecnología y te das cuenta que un proceso en un sistema clave para la operación no está haciéndose digamos, del deber ser. Y logras identificar vulnerabilidades en ese proceso. ¿Tú cómo le vas a decir al director de tecnología, necesito que pare este sistema por 8 horas para poderlo reparar? No, tecnología, el director te va a decir, no, primero la operación. Ujú. Por eso seguridad no puede estar en tecnologías. No debería, ¿cierto? Claro, porque tecnología lo que busca de alguna forma es la disponibilidad, cuidar la Ujú, disponibilidad de sus servicios o de sus sistemas core, que es precisamente uno de esos pilares de la seguridad de la información. Pero ¿qué pasa con la confidencialidad y qué pasa con la integridad? Que es como donde ese CISO lo entra a ujú. complementar y le dice, venga, que este sistema sí hay que pararlo porque si no lo paramos, pues Mañana se podemos, nos... mañana se nos Ujú. puede caer la operación o podemos perder el triple de lo que perdemos si lo apagamos hoy. Exacto, es gestionar el riesgo de esa manera controlada. Entonces, segregar, separar seguridad de tecnología es un primer paso, ¿cierto? Y sin importar el tamaño de la empresa, pues nos hemos encontrado con algunos sectores que todavía no adoptan eso, pero que están empezando a trabajar hacia allá. ¿Por qué? Porque ya se están viendo los efectos de no hacerlo. Ya Ujú. estamos viendo en diferentes partes del mundo e incluso en la región cómo la estrategia de seguridad es inexistente.
Ujú. Todo parte de tecnologías y contamos con que tecnologías esté arriba, pero no estamos teniendo en cuenta si esto no está arriba. ¿Qué Y sobre pasa? todo que llegamos como a un, perdón que te Dale, dale, interrumpa, dale. como a un cuello de botella, porque de cierta forma un objetivo de tecnología es cuidar el presupuesto, ¿cierto? Ujú. Buscar minimizarlo, sí, reducir gastos. Y por otro lado, seguridad de alguna forma Quiere gastar. quiere gastar, pero gastar con propósito, ¿cierto? Pero pasa mucho y hay memes al respecto. Claro, el presupuesto antes de un incidente es nulo. No hay Ujú, presupuesto. Necesitamos una división de seguridad. No, no hay presupuesto. Después de un incidente, cuando ven el gasto, cuando ven los números en rojo, presupuesto, ¿cuánto necesita? ujú. Dígame cuánto necesita, pero me arregla esto ya. Entonces, claro, no podemos abordar el tema de seguridad desde la reactividad porque nos va a salir muchísimo más caro, porque nos toca pagar el incidente y nos toca pagar la inversión en seguridad. Claro. Mientras que si tomamos una postura más proactiva, el incidente puede que ni se presente y si se presenta, el impacto va a ser muchísimo menor y van a decir, ah, es que para esto era lo que lo necesitábamos. Bueno, y aquí en esta pregunta va a ser difícil. Vas a tirar a matar. eh, a quien sí debería, entre comillas, rendirle cuentas seguridad. Es decir, ya sabemos que no debería estar Ujú. en tecnología, pero ¿dónde sí debería estar? Tú mencionabas que debe ser un área completamente independiente, pero digamos, si lo llevamos a un esquema jerárquico, por así decirlo, Ujú. ¿de qué patica está pegada? Eso depende, Ujú, depende mucho de, digamos, de la madurez que tenga la organización en la gestión de sus propios riesgos. ¿Sí? Entonces, si tenemos una gestión de riesgo operativo, de riesgo de fraudes, de riesgos operativos, ya había dicho operativos. Si estamos pensando en esa gestión del riesgo como algo ya maduro dentro de la organización, digamos que el aliado natural de seguridad de la información es esa área de riesgos, porque ya es un proceso que existe, ya es un proceso que se ha desarrollado con el tiempo, pero en caso de que no, una recomendación y también es como para entrar a evaluar es que seguridad responda directamente a la junta directiva o al presidente, ¿sí? A la presidencia. Entonces, pues hay matices, sí, hay matices. No podemos decir que seguridad tiene que responder a la presidencia, pero la junta directiva sí debe escuchar a seguridad porque es quien conoce esos riesgos del negocio ujú. en materia de seguridad de la información. Por eso, si vamos a unificar entre una gestión del riesgo completa, ¿cierto? Un GRC robusto, seguridad naturalmente se desplazaría hacia riesgos, pero no en todas las organizaciones es así. Entonces hay que Claro, y entrar a porque se estudiar. convierte de alguna forma como en un teléfono roto, no es lo mismo lo que puede decirle ese CISO a, Ujú. vamos a decirle al presidente, a la junta directiva, que si el CISO se le comunica riesgos y riesgos los lleva y pues se pierde información en el proceso. Puede perderse información y es conectándolo con lo que hablábamos ahora. Todos los directores deben saber de seguridad de la información. No siempre pasa que riesgo sepa de seguridad de la información y ciberseguridad. Ujú. Si tú le hablas a ellos en términos financieros, te puede que te entiendan, pero si les hablas en términos técnicos, quizás no sean tan propensos a captar como la magnitud de los eventos que estamos proponiendo. Si lo, en un mundo ideal, ¿cierto? En un mundo feliz, gestión del riesgo también sabría de ciberseguridad y puede identificar esas brechas o Esos gaps. esos gaps Ujú. donde dicen, fue pucha, aquí vamos a perder un montón de plata si esto pasa, ¿sí? Entonces, por eso digo que depende de la madurez de la estrategia de seguridad y depende de la madurez del proceso de gestión de riesgos que ya se tenga. Bueno, ¿y cómo hacemos para no convertirnos como en esa piedra en el zapato? Es decir, que GRC no complejice Ujú. como todo ese túnel, sino que en lugar de eso, pues ayude como a agilizar y se note que de verdad es el deber ser, ¿cierto? Es importante. Pasa mucho, ¿cierto? Y en seguridad siempre es lo que tú dices, la piedra en el zapato. Seguridad es la que no deja salir a producción, seguridad es la que
no deja bajar un servicio, seguridad es la que hace que bajen un servicio crítico. Es complejo. Mm, ¿Cómo hacer para que no sea? Comunicarlo. O sea, tiene que vivirse la cultura de seguridad en la organización. Es un proceso lento, eso no va a pasar de la noche a la mañana. La cultura de seguridad tiene que nacer de la propia organización. Tú no puedes adoptar una cultura de seguridad de alguien más, tiene que ser propia. Y para eso, vuelve y juega, tiene que venir desde arriba. Bueno, Kevin, no, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dejarnos muy en claro que pues, la seguridad no precisamente es tener un diploma pegado en la pared, ¿cierto? Sino que por el contrario es algo que se vive día a día y que se nutre, ¿cierto? De la Así es. cultura, de la mejora continua, de todo ese tipo de aspectos que son fundamentales para que precisamente la operación nunca se detenga. No, claro que sí. Entonces, Claro que sí. No, un placer estar aquí contigo, Estefa. mm, Y nada, agradecerles también el tiempo por escucharme y porque estemos mejorando constantemente en esto. claro que sí. Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos entonces en un siguiente episodio.